pregunta del millón: ¿qué debo hacer para poder ser salvo? Y ahí mismo Pablo, hermanos, da la respuesta. Y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no solamente tú, sino tu familia también, tu casa también. Hermanos, uno a través de la palabra puede llegar, hermanos, a valorar, a reconocer que hay un solo fundamento, y ese fundamento es Cristo, hermanos. No hay otro fundamento, por mucho que el ser humano le busque, por mucho que el ser humano le ponga, el fundamento sigue siendo el mismo. Amén. Gloria a Dios. Quizás, hermanos, he querido usar esta porción como base de la vida de Nicodemo, hermanos. La Biblia describe que era Nicodemo, hermanos, principal entre los judíos. Hablamos de esto en la mañana, pero me interesa, hermanos, sobre todo que logremos, hermanos, asimilar cómo verdaderamente podemos, hermano, entrar en el reino de Dios. La lucha, la batalla nuestra, hermano, no es solamente pertenecer a una X iglesia, hermanos, que tiene un X nombre, no, sino más bien tenemos, hermano, que estar seguros. Número uno, hermano, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Número dos, hermano, que a través de su muerte, ahora usted y yo tenemos entrada directa a nuestro Padre Celestial. Nicodemo era un principal, dice la Biblia, hermano, entre los judíos, un fariseo muy rico, dice la palabra, quien era también no solamente maestro en Israel, sino que era rabino también, hermanos. Nicodemo, hermanos, él estaba dentro del gobierno, hermanos, que gobernaban en Roma, gobernaban, hermanos, en Israel. Él era parte del Sanedrín, dice la palabra, hermanos, quienes podían, hermanos, quienes tenían más bien, hermanos, dominio sobre el Torah, sobre la palabra, sobre las leyes, hermanos. Y uno de los anhelos de Nicodemo era que la verdad se mantuviera a flote, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pero había algo en él, hermanos. Había una pequeña falla, que cuando él veía a Jesús, él no podía, hermanos, entender, él no podía reconocer, hermanos, que aquel carpintero que aparentemente era para muchos, hermanos, a la vez no solamente era el carpintero, no solamente era aquel que hacía muebles, hermanos, sino que podía restaurar la vida del ser humano, podía restaurar la vida del ser humano y a la vez podía salvarlo. Gloria a Dios. Pero a Nicodemo le costaba, hermanos, entender eso, a tal grado que dice la palabra que le llegó su momento y dijo: hoy por la noche voy a acudir a él. Hoy por la noche voy a tener un acercamiento con él. Mire lo que dice la porción que hemos leído, el verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo conocía, hermanos, al Señor. Nicodemo sabía verdaderamente quién era el Señor. Sabía Nicodemo que aunque él era maestro, hermano, de Israel, él era un rabino más también, pero él sabía, hermano, que el nivel de sabiduría que había en el Señor, hermano, él no podía alcanzarlo. Él sabía que si había un maestro verdadero, era el Señor, hermano. Si había un rabino verdadero, era el Señor, hermano. Y dice que, hermano, vino de noche a Jesús. Hermano, algo que impresiona es que la gente conocía a Nicodemo, sabía que era maestro, sabía que era un rabino más, hermanos. Pero Nicodemo, hermano, tenía temor el poder acercarse al Señor, hermanos. Tenía temor, y el temor era: ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá los que me conocen a mí, hermano, si ven que me estoy humillando delante de este humilde carpintero? Y así de igual manera el ser humano rechaza al Señor hoy en día, hermanos. Amén. Gloria
Gloria a Dios. El ser humano prefiere tener religión, hermano, y vivir la vida a su manera. El ser humano prefiere ser religioso, ir el domingo a misa, y se le olvida que no es el ir el domingo a misa, no es, hermano, el saber que dice la palabra, sino más bien doblegarnos, hermano, humillarnos delante del dador de la vida. Y dice que Jesús vino, hermano, de que vino a Jesús de noche. Y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el versículo número 3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, hermano, nacer de nuevo para poder ver. ¿Pero quién quiere ver el reino de Dios, hermano? Si lo que usted y yo anhelamos es poder entrar, si usted y yo tenemos la fe, hermano, como dice Pablo, hermano, que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Como dice Pablo, hermano, para mí ahora el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si lo que uno anhela es tener esa seguridad, hermano, que si morimos hoy, somos del Señor, hermano. Ya sé que vivamos, somos de Él, y si morimos, somos de Él. Pero cuando llega Nicodemo delante del Señor, hermano, antes que el Señor lo pueda elogiar por lo que él sabía, dice que lo primero que él dice el Señor es: de cierto te digo. Le dice el Señor: te voy a decir una gran verdad, te voy a decir algo que es verdadero. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, hermano. Ese aplauso al Señor. No se trata solamente de levantar la mano, no se trata de decir: hermano, le entregué mi vida al Señor, sentí algo especial en la vida, sino que ahí comienza el verdadero camino para, hermano, aquel que le ha rendido su vida al Señor. Luego viene una batalla que hay que pelearla. Luego viene, hermano, lo que es la vida nuestra, que debe enfocarse en lo que es la palabra de Dios, hermano. Por eso el Señor les hablaba en San Juan 5:39 y le dijo: escudriñen la Escritura. Porque el Señor estaba interesado, hermano, en que los que habían nacido de nuevo escudriñaran la palabra, porque ahí estaba, hermano, lo que era la brújula nuestra para no fracasar. En la palabra tenemos, hermano, como dice el salmista, la palabra es luz a nuestro caminar, para poder, hermano, caminar, para no fracasar. La palabra es lumbrera en nuestro camino. Pero el Señor se interesó, hermanos, en que nosotros nos interesáramos en escudriñar la palabra. Dijo el Señor: escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí tienen la vida eterna. Parece ser que parte de nuestra eternidad es la palabra, hermano. Enamorarnos de la palabra, escudriñar la palabra, y no solamente saber lo que ahí dice, como lo sabía Nicodemo, hermano, sino podernos doblegar delante del Señor, hermano. Dejar el orgullo que hay en nosotros a un lado, doblegarnos delante del Señor. Un corazón contrito y humillado, dice la palabra, Dios no puede rechazarlo. Muchas veces el problema nuestro es el orgullo, hermanos, que no podemos doblegarnos delante del Señor, hermano. Dios nos llama, hermanos, y sabemos que Dios nos ha llamado a servir en su obra, y seguimos de orgullosos, hermanos. Dios nos llama para ser adoradores verdaderos, hermanos, y el orgullo no nos deja adorar a Dios, hermanos. Y Nicodemo era uno de esos, hermanos, lleno de letras, lleno de palabras. Alguien, hermanos, importante en el Sanedrín, hermanos. Importante la voz de Nicodemo, tal grado que cuando el Señor muere, él pide el cuerpo del Señor y se lo dan, hermano. Amén. ¿Pero por qué razón, hermano? Porque la palabra de Nicodemo era una palabra de peso. En lo humano, hermano, en lo humano lo conocían como un rabino más, como maestro en Israel, hermano.
Pero cuando llega delante del Señor, todo lo que él sabe, hermano, no le sirve para poder entrar en el reino de Dios. Si era bueno, hermano, todo lo que él sabía, la sabiduría que había en él, si era bueno, hermano, para que las leyes se cumpliesen, hermano, pero para poder entrar en el reino de Dios, hermano, el Señor le muestra que tenía que nacer de nuevo, tenía que nacer de agua, tenía que nacer del Espíritu. Porque en la carne, dice la palabra, no podemos agradar a Dios, hermano. Fue lo que le dijo el Señor, hermanos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque el Señor, hermanos, tomó un niño, lo trajo, lo puso enfrente del pueblo y dijo: el que no se haga como este niño no va a entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo. Usted sabe que eso implica dejar todo aquello que a Dios no le agrada, hermano. Muchas veces nosotros somos atraídos por la corriente de este mundo. El mundo nos va atrayendo, hermano, las modas y todos los rituales que el mundo participa. Y este mes es un mes de pruebas, hermano, para muchos, donde, hermano, el enemigo va a querer ver de qué manera estorba la vida del ser humano. Quizá dirá el diablo: un cigarro no es malo, una cervecita no es malo, una copa no es malo. ¿Sabe algo? La gente es arrastrada por lo que el diablo ofrece, pero aquel que ha nacido de nuevo, dice la palabra, que es libre para no volver a enredarse en las cadenas de este mundo. Yo quisiera que buscara, por favor, el capítulo 5, hermano. Busque de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5, verso 1. Leámoslo una vez más: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es lo que dice la palabra? No podemos, hermanos, volver a enredarnos, hermanos, en todo aquello que el mundo hace, que el mundo participa, porque no le agrada al Señor, hermanos. Dios. Como dice Pablo, que íbamos en la corriente de este mundo, hermano. Íbamos cegados por el enemigo, hermano. Lo que la gente hacía, nosotros lo hacíamos, pero muchas veces lo hacíamos, hermano, por ignorancia. Pero que ahora que hemos sido alcanzados por el Señor, Él rompió toda cadena, Él rompió toda maldición, hermano. Y dice la palabra que vivamos la vida cristiana siendo verdaderamente libres. Gloria a Dios. Y no estar otra vez, hermanos, con las alianzas del mundo. Que porque el mundo lo hace, yo lo hago también, hermano. Que porque el mundo pone estos árboles de colores, de lucecitas que se ven bonitos, yo lo voy a poner. ¿Sabe algo? Ellos ponen luces allá que brillan, hermano, porque ellos están muertos en delitos y pecados. Nosotros somos, hermano, la luz de este mundo. Nosotros brillamos. Amén, hermano. Y cuando usted le pregunta por qué yo no pone el árbol de luces, porque yo soy la luz, dígale. Alabe al Señor si puede. Nosotros somos lumbreras, dice la palabra, en este mundo lleno de tinieblas, hermano. Nosotros somos los que brillamos, hermano. Por lo menos eso espera el Señor, que brillemos, hermano. Aunque a muchos la mecha ya les quedó corta, apagada. Que Dios nos ayude. Pero dice, hermanos, el apóstol Pablo: deben estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, ¿qué necesitaba Nicodemo? Necesitaba una verdadera conversión, hermanos.
un verdadero enfoque, sobre todo en el Hijo de Dios, hermano. En el Hijo de Dios. Dice que el Señor le dijo: de cierto te digo, en el verso 3, capítulo 3 de San Juan, verso 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué le dice el Señor? El que no naciere de nuevo no puede ver. Y si no puede ver, ¿está cómo? Cegado. Está cegado. Si no hay, hermano, un verdadero nacimiento, si no hay una verdadera conversión, hermano, el ser humano está cegado. Amén. Y así estábamos nosotros, hermanos, cegados. A lo bueno le llamamos malo, a lo malo bueno. Se nos ponía la discoteca y la iglesia, hermano. ¿A dónde crees que iba? No diga nada, en el rostro se les echa de ver. Y yo me voy a hacer evangélico. Están locos, dice usted. Y no estaban locos. Hoy nosotros somos locos por Cristo también, hermano. Hoy somos locos, dice Pablo, porque amamos al Señor, hermano. Y Él nos ha lavado el cerebro, nos ha lavado completos, hermano. Completos. Entonces el Señor le habla, hermano, de poder nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Alguien que busque rápido, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Rapidito, léalo, por favor. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque están de discernir espiritualmente. Oye, qué tremendo. El hombre natural, dice, no percibe las cosas que son de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. No, dice, no voy a ir al culto. Amor, va a ir al culto. Vaya, llore por mi vida. Rechazan, hermanos, el gobierno de Cristo. Amén. El hombre natural, hermano, no percibe las cosas que son de Dios. Para él son locuras, hermano. Pero ¿por qué razón? Dice, porque solamente se pueden discernir en el Espíritu, hermano. En el Espíritu. ¿De qué manera? Naciendo de nuevo. Por eso que el Señor le hablaba, hermanos, a Nicodemo de ese nuevo nacimiento. Amén. Gloria a Dios. En el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se lo aclaró todavía más, hermano. Nicodemo, hermano, maestro en el Torah, maestro en la palabra, hermanos, tenía mucho conocimiento en lo que era la palabra. Y la respuesta que le da el Señor, hermano: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios, nacer del agua, nacer del Espíritu. Y le dice Nicodemo: un hombre viejo como yo, ¿cómo puede volver a entrar en el vientre de la madre? Señor, no se puede. Es que hay cosas en el evangelio que no se entienden, hermano. Y no es de entender, es de creerle al Señor, hermano. Es de obedecer a la palabra. Y es ahí donde uno falla, hermanos. Es ahí donde uno falla muchas veces, en la desobediencia. Nicodemo no entendía: un hombre viejo como yo, ¿cómo va a volver a entrar en el vientre de la madre, volver a nacer? Tiene el Señor que decirle: Nicodemo, te lo voy a explicar, tienes que nacer de agua, y tienes que nacer del Espíritu. Nacer de agua. Pero cuando habla de agua, ¿de qué habla? Habla del Señor, hermano. Esa comunión, esa relación personal que debe haber entre nosotros y el Señor, hermano. Por eso el Señor les dijo, hermanos, a los judíos:
Si alguno verdaderamente cree en mí, dijo el Señor, de su interior va a comenzar a fluir un río de agua viva, un río de agua viva. Creer en Él, hermano. Creer en Él. ¿Se recuerdan cuando llegó al pozo de Jacob, hermano? Le pidió agua a la mujer samaritana. Y como estaba cegada, hermano, necesitaba un nuevo nacimiento, estaba cegada. Y le dijo, si tú pudieras ver quién es el que te pide agua a ti, tú le pedirías agua a él y él te daría agua viva. Él te daría agua viva. Pues estaba cegada. El ser humano está cegado, hermano. Sí, amén. Por eso que urge un nuevo nacimiento verdadero para poder ver, no solamente ver, hermano, qué bonito estuvo el culto hoy y se vaya afuera a lo mismo. El culto, la palabra, la alabanza, todo estuvo bonito, pero cuando vuelve al mundo, vuelve a lo mismo. Por eso que el Señor le tuvo que decir una vez más, de cierto te digo, te voy a dar una gran verdad, algo que es verdadero. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el capítulo de Jeremías, mira lo que dice ahí. Capítulo 2. En el versículo número 13. Jeremías 2:13. Dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando el ser humano se enfoca en lo que sabe, cuando el ser humano se enfoca en la sabiduría que hay en él o en la sabiduría de este mundo, hermano, y es lo que dice el Señor, dos males ha hecho mi pueblo. Nosotros, hermanos, el pueblo de Dios. Aleluya. Dos males ha hecho mi pueblo, aunque se lo dijo también a los de Israel. Les dijo, hermano, mire qué tremendo, me dejaron a mí, dice el Señor. Qué valor le damos al Señor, hermanos. Aleluya. Si hay viniendo al culto arrastrando los pies sin deseo de nada, con deseos que le caiga la nieve y que suspendan el culto, hermano. Un día de esto dice alguien, no, hay 80 de nieve para mañana va a estar recia la nieve. Y le digo yo a un joven, yo creo que solo en tu casa va a caer nieve. Y al siguiente día no cayó nada, hermano. Y dice, no, hermano, 80%. Cuando hay un 80%, me dice, es porque va a caer. Puede que sí, le digo yo, pero la última palabra siempre la tiene el Dios que tenemos. Y los niños alegres que deben ir a la escuela, hermano, ahí iban para la escuela. Y es lo que dice el Señor, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva, la fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua, hermano. El ser humano puede alcanzar grandes riquezas en esta tierra, casa nueva, carro nuevo, puede alcanzarlo todo, una buena cuenta bancaria, hermano, pero ¿de qué le sirve eso al hombre? Dijo el Señor, si al final no tendrá que dar por su propia alma. Mire, a usted le puede faltar todo, hermano, pero si usted lo tiene a Él, lo tiene todo. Él es el que, hermano, lo suple todo. Y Nicodemo ahí estaba, y sabe que Nicodemo era un fariseo y de los más ricos, hermano. De los más ricos, un maestro, un rabino, hermano. Pero cuando llegó delante del Señor le dijo, lo que sabes por el momento no te sirve para nada. Porque necesitaba nacer de nuevo. Y dice que vino de noche el Señor, hermano. De noche. ¿Qué se dijo Nicodemo? ¿Qué diera la gente?
Vaya la gente que esté mayor que yo, quizás, dijo Nicodemo. ¿Cuánta gente no hay que se avergüenza ser cristianos, hermano? Mire, vos sos cristiano, así de vez en cuando. Yo no soy tan fanático. Así la voy pasando, dice. Dominguero me he hecho, dice. Hay gente que se avergüenza en los trabajos, hermano, ya no digamos. Hasta vergüenza le da orar por los alimentos que se va a comer, hermano. Al rato sale y que me duele la panza. En vez de ser luz, hermano, dale gracias al Señor por esos alimentos. Aunque los demás no oren, hermano, si es posible usted ore por ellos. Pero no se avergüenza muchas veces, hermano. Ese era el nivel de Nicodemo, hermano. Aunque el nivel de él era diferente por lo que él sabía. Pero dice que, hermano, de noche llegó el Señor. Y le dijo el Señor: de cierto te digo que el que no naciere de agua y nacer del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miren en el capítulo 1, hermano, de San Juan siempre. En el capítulo 1, versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es lo que dice el ser humano allá afuera? Todos somos hijos de Dios. Si yo muero hoy me voy para el cielo. Dice, pero ¿para cuál cielo va? Es la pregunta. Todos somos hijos de Dios. ¿Sabe algo? Somos creación de Dios. Que Dios nos ama, es cierto. Que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, es cierto. Pero aquellos hermanos que se doblegan delante del Señor, dicen que son hechos hijos de Dios, hermano. Nos doblegamos, hermano, y el cristiano verdadero muchas veces falla, peca, le falla a Dios, hermano, pero el Espíritu Santo lo mueve a misericordia, reconoce que lo que ha hecho está malo, hermano, se vuelve al Señor y el Señor lo vuelve a perdonar, el Señor lo vuelve a restaurar. Gloria a Dios. Porque somos engendrados por Dios, hermano, engendrados, dice la palabra, por el Espíritu. Amén. Nicodemo no entendía eso, hermanos. Nicodemo estaba en la luna. Como muchos que vienen al culto muchas veces y no entienden nada. Que Dios nos ayude. Aleluya. Salen de la iglesia, hermano, mira cómo estuvo el culto, estuvo especial. Y es que hablaron, ya se me olvidó. ¿Y cuál fue el tema? Yo creo que ni tema dieron. Porque eran despistados, hermano. Gloria a Dios. Pero el que anhela aprender se trae su libretita, dice: este es el tema, lo anota. Esta cita bíblica me gustó, en la casa la voy a leer. Esta otra también, en la casa la voy a escudriñar. Allá voy a leer, hermano, porque dice que son guiados por el Espíritu de Dios, hermano. Y el que anda despistado ahí está con el teléfono mandando mensajes a la hora del culto, hermano. Hoy voy a aprovechar, tengo una hora, dice. Nicodemo andaba despistado, hermano. Tuvo el Señor que decirle: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta sería, hermanos, esta tarde: ¿hemos entrado o no al reino de Dios? Aleluya. Gloria a Yo Dios. le voy a decir algo, hermano. Cuando suene la trompeta de Dios, cuando el arrebatamiento se dé, ahí no hay tiempo de prepararse. ¿Sabe quiénes van a ser arrebatados, hermano? Los que ya entraron al reino de Dios, hermano. Los que ya procedieron al arrepentimiento. Quisiera que nos fuéramos al libro de Hechos, hermano, más adelantito, el capítulo 17, búsquelo. Hechos 17, un valiente, rápido, versículos 30 y 31.
al mundo justicia por aquel varón a quien, no dando fe a todos, haberle levantado de los muertos. Oiga, qué especial. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quiénes, hermanos? A todos los hombres, incluyendo mujeres, a toda la raza humana en todo lugar, que se arrepientan. O sea, ¿qué es nacer de nuevo? Es proceder al arrepentimiento. Amén. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Es reconocer que hemos ofendido a Dios en alguna área. Es reconocer, hermano, que si el Señor no nos perdona el pecado que mora en nosotros, la naturaleza pecaminosa que viene en nosotros, nos va a arrastrar siempre a la misma condenación. Por eso que dice Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando el rico murió y Lázaro, hermanos, dice que para el rico ya no había oportunidad. Ya estaba frito, hermano. Y dice que le dijo el padre Abraham, no me puede hacer nada por mí, está bien. Pero allá le dijo, todavía está mi padre. Allá tengo 5 hermanos, le dijo. Padre Abraham, mándales a alguien con la palabra, que vaya, que le lleve el evangelio, que le lleve la palabra para que ellos procedan al arrepentimiento y que ellos no vengan a este lugar de tormento. Hermano, tremendo, porque el rico sabía que la familia de él, hermano, iba rumbo a ese mismo lugar de condenación, hermano, pero sabía a la vez que su familia estaba viva y que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Y muchas veces, oígame bien, por favor, nuestra familia se va a condenar y los culpables somos nosotros, hermano, porque no les hablamos, hermano. Ay, hermano, es que él no quiere, dice. Es que él no quiere. Y dice la familia, y padre, como es el viejo orgulloso, mejor no soy nada. Porque el mal testimonio que hay en nosotros muchas veces les afecta a ellos, hermano. Pero hay veces que sin que usted hable, hermano, la gente ve cómo somos y dice la gente, yo voy a ir con él para que me den lo que le han dado a él, porque yo lo conocía. Esa mujer, yo la conocía, era celosa. Pero ahora ya no se la más a su marido. Aleluya. Pero esos no vinieron. Gloria a Dios. Ustedes. Pero en la mañana vinieron. Porque dice Pablo que somos cartas leídas. Aleluya. Gloria a Dios. Somos cartas leídas. Y dice que el plan de Dios es, hermano, que el ser humano proceda al arrepentimiento, porque va a llegar ese día donde, hermano, la misma palabra nos va a pedir cuentas. Amén. Amén. La misma palabra, hermano, nos va a pedir cuentas. Por eso dice Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Tienes la vida, puedes proceder hoy al arrepentimiento, no mañana, hoy. Y el rico sabía que para él ya no había esperanza, pero que su familia tenía esperanza. Y dice el rico, padre Abraham, envía a alguien que testifique allá, que testifique. ¿Sabes algo? Si ellos se dan cuenta que alguien se ha levantado de los muertos, ellos van a creer, hablando del Señor, de cómo el Señor iba a morir en la cruz del Calvario, pero no se quedó ahí, no se quedó en la tumba, venció la muerte, se levantó, hermano, y Él está hoy a la diestra del Padre. Amén. No solo está allá, Él intercede por nosotros, hermano. Amén. Él intercede. Sí, amén. Pues vamos con Nicodemo, capítulo 3, verso número 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Que le dijo a Nicodemo, tienes que comenzar a interesarte por lo eterno.
Tienes que comenzar a interesarte por lo de arriba. Si no has vigilado, pues comienza a vigilar. Gloria a Dios. Si no has ayunado, comienza a ayunar. Aleluya. Si te congregas cuando quieres, ponle alto a esa vida de desenfreno y congrégate cuando Dios lo ha ordenado. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. De eso le hablaba, hermanos, acá. Lo que es nacido de la carne, carne es, hermano. Pero aquel que es nacido del Espíritu, hermano, el Espíritu mismo lo va guiando hacia toda verdad, hermano. Aquel que ha sido engendrado por Dios, hermano, el Espíritu lo lleva a toda verdad. Amén. Amén. Aleluya. Por eso que hay veces que uno viene quebrado acá. Uno no quiere, la carne se revela. La carne no quiere, uno viene quebrado, hermano. Pero ahí viene. Gloria a Dios. Pero mire, porque el Espíritu muchas veces nos trae hasta de los pies, nos trae. Porque la carne no quiere. Y era lo que Pablo hablaba también en el capítulo 5 de Gálatas. Mire lo que dice acá el apóstol Pablo, capítulo 5, siempre de Gálatas. El versículo número 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice el apóstol Pablo, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Gloria a Dios. Mira, hermano, oiga bien, por favor. Si al que uno debe tenerle miedo es a uno mismo. Porque la carne se revela. Usted se propone venir al culto y ir al culto. De repente, hermano, llega algún deseo para la carne. De repente la carne se arrastra en alguna área que aunque no se vea dañina, lo quiere desviar de la verdadera adoración a Dios. Gloria a Dios. Por eso que dice Pablo, digo, pues andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu, deben caminar en el Espíritu. Deben interesarse por lo espiritual. Y ya no sigan deleitándose en los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais. Y uno de los problemas es, hermano, que cuando habla aquí de los frutos de la carne, que son 17. Y cuando habla de los frutos del Espíritu son 9. O sea, que hay un gigante muchas veces, hermano. Hay un gigante, hay una lucha, hermanos, que trata de gobernarnos en el Espíritu, hermano. Si usted lee en su casa, se lo dejo de tarea, hermano. Habla de 17 frutos, hermanos, que hay en nosotros, hermanos, que batallan, hermano, contra el Espíritu. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, hermano, los celos. Dice acá, ay, mira, y está también, hermano. Como que Dios nos habla de muchas maneras. Las iras, hermano. Por nada hoy se enoja el cliente, hermano. Las contiendas, disensiones, herejías, hermano. No es tan malo. Yo veo, es que el evangelista tal viene. Digo, oye, tal vez me sana. Dice. Ya no es Dios el que lo va a sanar, sino el que viene. Aleluya. Bendito Dios. Aún dice Pablo, tengan cuidado, no sean herejes, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Las herejías, las envidias, hermanos. Los homicidios. Las borracheras, hermanos. Ay, hoy en diciembre, tenga cuidado. Las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como yo se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Lo que dice Pablo, no van a entrar en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ya está en la puerta para entrar. Mejor entre, hermano. Gloria a Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor. Mire, el cristiano verdadero ama. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Gozo. Amén.
El cristiano verdadero siempre anda gozoso, alegre. Hermanito, este día como estar alegre, contento, en victoria, dice. Gloria a Dios. Pero de verdad. Porque es cristiano verdadero, anda alegre, hermano. Pero nosotros tenemos hay unos amargados que para qué le cuento también. Aleluya. Bendito Dios. Débele aplauso al Señor si puede. Pero se me cómo está. No pueden sonreír, hermanos. Aleluya. Dice la palabra que cuando el Señor llega al corazón, hermano, el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Pero dice que el cristiano verdadero anda alegre, contento, gozoso. Anda en paz con todos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ese, si se va a pelear con alguien, se pelea él mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero anda en paz con todos, hermano. Es paciente, dice acá, hermano. Amén. Sabe esperar en Dios. Es benigno. Es bondadoso, hermano. Gloria a Jesús. Y está sobre todo lleno de fe. Amén. Tiene mansedumbre. Templanza, está definido, hermano. Gloria a Dios. No dice, yo no cambio al Señor por nada. Aleluya. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Amén. Gloria a Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice Pablo acá en el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el Señor le dijo a Nicodemo en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le puso el ejemplo el Señor, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le puso el ejemplo del viento. El viento sopla, el viento viene, uno no sabe, pero uno sabe que está ahí. Aleluya. Uno sabe que el viento, hermano, está ahí. Y usted no sabe de dónde viene. Y el Señor le dice, así es la vida cristiana. En la vida cristiana le dice, tú solamente tienes que aprender a confiar en Jesús. Tienes que aprender a agradarlo a Él, aunque no entiendas, Gloria a Dios. aunque no lo veas. Tienes que aprender a agradarlo a Él. Cuando hagas algo, en pocas palabras, hazlo porque lo quieres agradar a Él. No lo hagas para agradar al pastor, al hombre, al supervisor, al líder. No, para agradar al que te ha llamado. Hoy es lunes, dice, hay oración allá, pero hay que vayan a orar ellos. Yo no voy a ir. El pueblo de Dios orando acá, hermanos, y usted en su casita, hasta con la pierna cruzada. Ay, bien la novela. Que Dios nos ayude, hermano. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Hermano, el Señor se quedó asombrado. ¿Cómo es que tú hablas del reino de Dios, hablas de la salvación, pero tú mismo no puedes entrar? Aleluya. Eso fue lo que le dijo. Tú eres maestro. Tú les hablas a los demás, tienes la palabra, tienes las leyes, pero tú no puedes entrar. Pocas palabras, algo está malo ahí. Y le dice el verso 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, dice el Señor, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Luego dice el Señor, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí lo dejo más confundido. Le dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Pero así como descendió, volvió a subir hasta allá arriba. Pero lo tenía ahí enfrente. Pero como el Señor no solo habla del presente, habla de lo futuro también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Habla de lo futuro. Le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis? Si dijere cosas celestiales, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida. Gloria a Dios. Le dice, hermanos, a Nicodemo, si yo te hablo cosas terrenales, te pongo ejemplos terrenales, y si tú no crees a estos ejemplos, ¿cómo vas a creer cuando te diga que hay un tercer cielo? ¿Cómo vas a creer cuando te diga que vas a ser a su tiempo arrebatado, que vas a volar, que vas a desaparecer? Si muchas veces la mente no nos da para eso a nosotros. Que dice la palabra que el Señor, que la trompeta de Dios va a sonar, que Él nos va a arrebatar, que vamos a desaparecer, que vamos a volar, que en las nubes vamos a recibir al Señor, que estaremos por siempre con el Señor por toda la eternidad, que allá hay mansiones eternas, hay calles de oro, que vamos a caminar sobre calles de oro. Aleluya. Y la mente a nosotros no nos trae, porque ese es el esfuerzo nuestro que hacemos acá, hermano. Y amén. Aquí estamos reteniendo no lo que nos va a dar el Señor, lo que ya nos dio, hermano. Gloria a Dios. Porque ya nuestro nombre, dice el Señor, está escrito en el libro de la vida. Y no es que hoy lo escribieron, no. Está ahí, hermano, desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Jesús. Porque ya nos había predestinado para ser salvos, hermano. Amén. Dice el ser humano, bueno, como aquel falló, hoy Dios lo va a borrar, dice del libro. No, Dios no. ¿Sabe qué es lo que Dios hace? El que es salvo no se pierde, hermano. Al que Dios ha llamado para que sea salvo. Pero si falla, si peca, si muere en el pecado, fácil, dice el Señor, nunca nació de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Porque el que nace de nuevo, hermano, el Espíritu Santo lo va guiando. Y aunque le toca llegar como el hijo pródigo al fango donde aparentemente todo se había perdonado, se había terminado, dijo el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? El que ha sido predestinado por Dios no se condena, al contrario, se consagra, se santifica, le cierra toda puerta al pecado. Pero aquel que no ha sido predestinado, ese le da lo mismo. Voy al culto, como no voy, le da lo mismo. Pero el que es de Dios, hermano, el Espíritu Santo lo va guiando hacia toda verdad. Amén. Gloria a Dios. Y le dijo el Señor para terminar, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Un solo blanco perfecto, y ese blanco perfecto es el Señor. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Entienden eso, hermano? Bueno, si entiende, póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.